pasa, criaturillas de la noche? Como veis, ya estoy de vuelta de mi viaje. Al final han sido 32 días. Hacía bastante tiempo ya que no salía en pantalla, como me veis ahora, y creo que la última vez, sí, la última vez fue aquella en la que nos quedamos tirados con el coche y hice un vídeo así improvisado en Alemania, en una de las casas rurales en las que estuvimos. Y, joder, la verdad es que ha sido una odisea. Los que habéis seguido el canal durante este mes de vacaciones ya habréis visto todos los sitios en los que he estado más o menos y el gravísimo problema que tuvimos con el coche, que nos dejó tirados, y ahora os voy a explicar un poquito más en qué ha consistido. Pero bueno, ya hice un pequeño adelanto en aquel vídeo amateur que subí. Os voy a poner un poquito en contexto para que veáis lo que ha sido más o menos el viaje. Nosotros, cuando hacemos este tipo de viajes, que suelen ser de bastantes días, en general suelen ser 15 días, entre 15 o 20. Tenemos un itinerario marcado y cada noche hacemos noche en un hotel diferente. Suelen ser casas rurales porque a nosotros nos gusta más el rollo rural que los hoteles estos tipo ciudad. Todas las reservas las hacemos a través de Booking, porque es una página que funciona bastante bien y encuentras cosas bastante interesantes. El caso es que nuestro viaje se centraba en un festival en concreto que era el Keep It True, un festival que se celebra en Alemania. Íbamos a ir desde Madrid hasta Alemania en coche, como ya hemos hecho muchísimas veces. De hecho, hemos hecho viajes súper largos, Madrid-Polonia, Madrid-Noruega, Madrid-Alemania, lo hemos hecho mogollón de veces porque hemos estado muchísimas veces en festivales, en eventos, en casa de nuestros colegas Peter y Oliver, así que lo tenemos trillado. Y nunca nos había pasado lo que nos ha pasado en esta ocasión. Y os cuento un poco lo que ha sido la historia y la pequeña odisea. Al principio todo iba muy bien, como siempre. Nosotros teníamos nuestro itinerario marcado, que por supuesto, si una noche falla, eso cae como un efecto dominó, porque ya está todo marcado. Es un poco arriesgado porque, claro, te obliga a llegar al destino en el día señalado, porque si llegas un día más tarde, pues pierdes ese hotel y, como digo, ya todo va en picado y cae efecto dominó. El caso es que nosotros teníamos pues ese itinerario. Lo que solemos hacer también es tener un trayecto de una media de 300, 400 kilómetros para no cansarnos mucho, ya que si te pones a conducir y encima tienes que hacer turismo o ver un montón de cosas, porque nosotros pateamos todo muchísimo, al final acabas destrozado. Y claro, tampoco es plan de estar conduciendo, hacer turismo, acabas muy cansado y llegas muy tarde al destino. Así que nosotros en plan relax teníamos esa media de 350 a 400 kilómetros para no cansarnos demasiado. Hemos estado en mogollón de sitios y el viaje se ha centrado básicamente en 3 países: España, Francia y Alemania. Hemos visitado castillos, fortalezas, abadías, abadías en ruinas, castillos en ruinas, palacios, museos, ciudades medievales, de todo. Y es que es esto lo que nos gusta hacer, estas son nuestras vacaciones. Como todo el viaje no se puede resumir en unos pocos minutos, he decidido sacar algunas cositas de lo que más me ha gustado o lo que me ha parecido más relevante, y sobre todo en los sitios que he estado más a gusto. Así que os voy a ir dejando pequeñas pildoritas de cositas que hemos visto de aquí y de allá, de Francia, de España, de Alemania, y sobre todo, pues eso, nos ha gustado mucho el tema de los castillos, las ciudades medievales. Francia, por ejemplo, es un país que ya tenemos muy pateado, pero siempre queda alguna pequeña ciudad, algún pequeño pueblecillo, algún castillo. Castillos todavía tenemos pendientes unos cuantos. ¿Y qué os voy a decir de Francia? Francia es un país que a mí me encanta. Diría que es uno de mis países favoritos, de hecho, porque tiene una historia y tiene unas ciudades medievales, una riqueza cultural, unos castillos alucinantes. De hecho, ya aprovecho para comentaros que el título del canal, Vampire Citadel, hace referencia a un lugar de Francia precisamente que me influenció bastante. Cuando fui por primera vez aluciné. Y se trata de Mont Saint-Michel. Mont Saint-Michel es una abadía pero con una ciudadela alrededor. Es un sitio mágico, es alucinante, tenéis que visitarlo si no lo conocéis ya. Y el nombre del canal, Vampire Citadel, hace referencia a una citadel, a una ciudadela. Algo muy parecido, muy similar a Mont Saint-Michel. El concepto de Vampire Citadel sería un castillo en lo alto, en este caso está la abadía de Mont Saint-Michel, y alrededor una ciudad toda llena de vampiros. Es un poco ese rollo, así que como veis, todo esto de las fortalezas, ciudades medievales, castillos, etcétera, ha sido una fuente de inspiración indudable para Vampire Citadel.
En el viaje de ida no tuvimos ningún tipo de altercado. Si acaso uno, que ya comenté en el vídeo anterior, en el que subimos a ver unas ruinas de una abadía y nos metió el navegador por un camino súper raro, que no debía ser el camino que debíamos haber tomado, pero siempre nos suelen pasar este tipo de cosas. El navegador te mete por un sitio que no es, realmente sí es, pero no es el camino principal y el más cómodo para llegar. Y en este caso nos metió por un carretil de montaña con el precipicio al lado, que estábamos todo el rato ahí al borde del abismo, no se cruzaban dos coches y encima el firme estaba helado. Había nevado y estaba todo congelado. El coche empezaba a derrapar y el abismo estaba a mi derecha. O sea que imaginaos el percal. Ese momento fue bastante tenso y ya vaticinaba un poco lo que estaba por llegar. Este percance que os digo con el hielo fue ya en Alemania. Todo el trayecto anterior en España y Francia transcurrió con total normalidad. Empezamos por Aínsa, que a mí es un pueblo que me gustó muchísimo, medieval, tenéis unos shorts por ahí. Y en Aínsa, digamos que me compré un personajillo que va a formar parte del lore del canal. Se trata del murciélago vampiro, bautizado por mí como Barney. De Barney el vampiro, o el festín de la sangre, ya sabéis, el folletín vampírico por excelencia. Como os digo, este murciélago lo pillé en Aínsa, en el Museo de la Fauna Pirenaica. Lo vi y es que me lo tuve que pillar sí o sí. Además que tiene una envergadura de ala a ala que flipáis, es bastante tocho. Estoy muy contento con este vampirillo. Y en Aínsa también me pillé estos duendecillos que los fabrica Arteastur. Arteastur se encarga de fabricar criaturas mitológicas, sobre todo del norte de España. Los podemos ver en Asturias, Galicia, Cantabria, etc. Me pillé este duende y este otro que está ahí en posición holgazana echándose la siesta. Aínsa es una villa medieval situada en la comarca de Sobrarbe, en el Pirineo aragonés. En el siglo VIII tuvo lugar la batalla de Sobrarbe, que enfrentó a moros contra cristianos, en la época de la Reconquista. Se dice que durante la batalla se apareció una cruz de fuego sobre una encina, lo que hizo que los cristianos lucharan con mayor fervor y ganaran la batalla. Desde entonces, esa cruz forma parte del escudo. Destaca el Castillo Fortaleza, el Ecomuseo de la Fauna Pirenaica, que es donde me compré al vampirillo Barney, la iglesia con su cripta y por supuesto todo el casco histórico, que es pura arquitectura medieval. Además está muy cerca del Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido. Antes de continuar, quería comentaros que este vídeo va a formar parte de algunos vídeos que ya he subido, como el de las cuevas de Zugarramurdi o el de las catacumbas de París, y también tengo pendiente hacer uno, pero ese lo he dejado aparte para hacerlo por separado, de lo que fue el festival, lo que fue el Keep It True y de los vinilos y CDs que me pillé allí. Y por otro lado, también os he hecho partícipes un poco del viaje a través de shorts. Creo que es un formato que funciona muy bien, sobre todo en viajes, y he subido la friolera de 75 shorts de todo tipo de cosas que me he ido cruzando por el camino, cosas que a mí me han parecido interesantes, de castillos, de fortalezas, de abadías, cositas que he visto en el Museo del Louvre.
incluso de cómics que me he pillado, un montonazo de cosas. Tenéis shorts para aburrir. Si no los habéis visto, id a la pestaña de shorts y ahí los veréis porque, como digo, hay 75 shorts de todo este viaje. Yo no soy mucho del formato short, es un formato que no me gusta demasiado, soy más de vídeos largos, pero como digo, para este tipo de cosas creo que vienen muy bien. No voy a enumerar todos los sitios en los que he estado porque el itinerario ha sido bestial, hemos visitado un montón de sitios, pero sí que voy a hacer hincapié en algunos, sobre todo en los que me pillé alguna cosilla, como por ejemplo la abadía cisterciense de Fontenay. Ahí a la salida tenían una pequeña tiendecilla y pillé unas cosas muy, pero que muy guapas. Este libro de secretos y misterios de Francia, que está en francés, pero bueno, tiene muchas ilustraciones y por lo menos te da un poco la pista de cosas misteriosas que hay en Francia y me da pie a poder investigar en profundidad más adelante. Te habla, por ejemplo, de la región de Brocelandia y las leyendas artúricas, porque en esta parte de Francia, que es la Bretaña francesa, abundan muchísimo las leyendas artúricas y unas criaturas mitológicas llamadas corrigans, que serían los duendes de la Bretaña. La verdad es que es un sitio alucinante. He estado también en la zona de la Bretaña, he seguido todo el recorrido, digamos, del bosque de Brocelandia, todas las leyendas artúricas, y mola muchísimo. Gargantúa, en el Mont Saint-Michel. Juana de Arco, uno de mis personajes históricos favoritos, me interesa muchísimo la historia de esta chica y la terrible injusticia que con ella se cometió, que la ejecutaron, la quemaron en la hoguera. Que por cierto también me pillé estas postales de Juana de Arco donde vemos varias ilustraciones diferentes hechas por diferentes artistas. Y un montón de cosas más. Este libro es muy interesante. Y también en Fontenay me pillé este libro, Miedo en la Edad Media, que me parece alucinante. Tiene unos grabados y unas ilustraciones muy, pero que muy chulos. Ya con la introducción os podéis hacer una idea por dónde van los tiros. Los monstruos, la peste negra, el mal y el diablo, entre otras muchas fascinantes historias. Este otro, Lo fantástico en la Edad Media, que es de la misma editorial y es del mismo rollo, donde tenemos seres mitológicos, monstruos en la Biblia, demonios y más demonios, y por supuesto el diablo. Y es que en Francia hay muchísimas historias de estas relacionadas con el diablo, los bestiarios medievales, la criptozoología, etc. Como podemos ver en este bestiario medieval de la colegiata de Ours, en Loches. Ya subí un short de esto porque me pareció alucinante, pero aquí os dejo un pequeño vídeo con un poquito más de detalle de todo lo que se veía en el arco de la colegiata. Uno de los mejores bestiarios medievales que he visto es sin duda el que se encuentra en la colegiata de Saint-Ours, en Loches, Francia. Data de los siglos XI y XII y es un compendio de bestias formado por animales reales y animales mitológicos, entre los que podemos ver quimeras, basiliscos, sirenas, grifos, dragones, unicornios y centauros. Estas criaturas no solo servían un propósito decorativo, sino que también eran herramientas pedagógicas para transmitir enseñanzas morales y religiosas a una población en gran parte analfabeta. Por supuesto, basiliscos, dragones y serpientes representaban el mal, la tentación y el pecado para los cristianos. Por supuesto, también ha habido momentos tensos en los que hemos subido a castillos y yo me he cagado del miedo porque tengo vértigo y la verdad es que no es muy recomendable subir a ciertos sitios teniendo vértigo. Pero es que yo soy de esas personas que piensan que hay que enfrentarse a sus miedos. Solo enfrentándote a tus miedos puedes superarlos. En mi caso todavía no los he llegado a superar y mira que me he subido a sitios altos, castillos, fortalezas, norias gigantescas, pero el vértigo sigue ahí. Y concretamente en uno de estos sitios, en Peyrus-le-Roc, me cagué por la pata abajo, pero no para subir, sino para bajar. Porque claro, cuando subes, tú vas mirando hacia arriba. Teníamos que subir por unas escaleritas de hierro que estaban acondicionadas para ir subiendo de nivel, que cada vez estaba más alto, por supuesto. Veíamos el fondo que no tenía fondo, era un abismo lleno de árboles, veíamos las copas de los árboles muy por encima. Y subimos arriba del todo y, como digo, para subir hacia arriba pues no hay tanto problema. El problema es para bajar, especialmente en esas escaleras que son totalmente verticales. Y claro, cuando bajas,
la visión que tienes alrededor es todo el puñetero abismo. Y madre mía, yo cuando estaba bajando digo, es que como me resbale, me quedo en el sitio, me caigo al abismo y no me encuentran, me devoran los lobos o vete tú a saber qué bestias hay por allí, como la bestia de Gevaudan, de la que ya hablaré en alguna ocasión. Hice un short también, os recomiendo que miréis los shorts porque como digo se complementan con este vídeo, donde estuvimos en uno de los castillos que fue localización de la película El Pacto de los Lobos, que esta película trata el tema de la bestia de Gevaudan, que es un ser que, bueno, hay mucho misterio en torno a ello. Y como digo, ya hablaremos en algún programa. Estuve hace años en la región de Gevaudan, hay cosas muy chulas, hay incluso un museo, pero eran años anteriores al canal y no grabé absolutamente nada. Tengo que volver y grabar cositas allí porque merece muchísimo la pena. Y en este tipo de viajes también mola mucho no solo visitar lo planeado, sino lo que te encuentras sobre la marcha. Y en este caso íbamos por la carretera y de repente vimos un cartel que ponía Dino Park. Pues ni cortos ni perezosos, íbamos con tiempo de sobra, nos bajamos allí y visitamos el Dino Park. Además fuimos los primeros en llegar. Se trata del Prehisto-Dino Park, que estaba en la CAF. Además, allí también están las Grottes Carbonières, que grabé también un short y grabé un vídeo largo, pero se va a hacer muy pesado porque realmente grabé todo el trayecto, absolutamente todo, estábamos solos, una vez más tuvimos las cuevas para nosotros y aproveché para grabar todo. Pero aquí os voy a dejar un pequeño extracto únicamente para que no se haga muy pesado el vídeo, con un espectáculo que a mí me gustó muchísimo, que era un juego de luces y sonido que quedaba muy bien dentro de las grutas. Por momentos estaba recordando todos los colores del cine de Mario Bava, porque abundaba mucho el verde, el rojo, morado, etc. Una pasada, y además es que las cuevas a mí me flipan y me siento muy cómodo dentro de ellas. No sé cómo explicarlo, pero hay como una especie de energía o algo que me atrae muchísimo y me encanta hacer todo ese tipo de recorridos por cuevas y grutas. Sobre todo en verano, que se está muy fresquito ahí dentro. Como en este tipo de viajes vamos atravesando mogollón de sitios, ahora no me acuerdo exactamente en qué ciudad fue, pero de repente en una rotonda en Francia vimos un robot gigante que me pareció alucinante. Esto indica lo que para los franceses supusieron algunos robots gigantes japoneses. Así como Mazinger aquí en España es toda una institución, en Francia hay otros robots que fueron muy populares. En este caso estamos hablando de Goldorak, que ese fue el nombre con el que se le conoció en Francia, pero el nombre original japonés es UFO Robot Grendizer. Cuando lo vi quise hacer un vídeo, pero era totalmente imposible, porque en la rotonda había un traficazo increíble y no se podía apenas parar. Aún así, logramos parar como pudimos y pude hacer una foto ahí un poco a lo lejos, que os dejo por ahí para que la veáis. Y también en Francia, en una estación de servicio, de repente me encuentro con esto. VHS Yankees. Al principio no me lo iba a pillar porque estaba en francés, es un juego de cartas, rollo trivial, de preguntas y respuestas, nada demasiado relevante, pero sí que he de reconocer que algunas de las películas que aparecen me han llamado mucho la atención y me han sorprendido que aparezcan en un juego tan mainstream como este que se vende en cualquier sitio, como por ejemplo en este caso en un área de descanso. Pero es que valía tan barato, valía 5 euros, que al final no pude resistirme y me lo pillé. Sobre todo en ese momento me lo pillé por la curiosidad de lo que me iba a encontrar dentro. Pero al final lo que digo son tarjetas simplemente con preguntas y respuestas, varios niveles, pero no incluye ninguna imagen, ni ninguna foto, ni nada. Es simplemente, pues eso, un juego de preguntas y respuestas. Pero bueno, me pareció interesante. Por supuesto, está en francés. Bueno, y continuando con el viaje, ya llegamos a Alemania, ya nos juntamos con nuestros colegas Peter y Oliver para ir al festival, al Keep It True. Todo iba sobre ruedas, ya lo he comentado en el vídeo anterior, habíamos llegado ya al primer día del festival.
era por la mañana, ya me había comprado un montón de discos, cuando de repente Carlos y Oliver decidieron volverse al hotel porque para ellos era una paliza muy grande estar todo el día en el festival, y Peter y yo nos quedamos allí en el festival. Estábamos tan a gusto en el festival, ya habíamos visto algunas bandas, cuando de repente recibimos un mensaje de Oliver diciendo que tenían problemas con el coche, que estaban teniendo problemas para llegar del hotel al festival. El hotel, para que os hagáis una idea, estaba a unos 20 kilómetros aproximadamente. Y es que resulta que había salido un mensaje diciendo que el motor se estaba calentando y que no podíamos circular más. Ese mensaje nunca antes nos había salido. Y aquí os hago referencia al vídeo que hice en el hotel para que veáis un poco todo lo que ocurrió, porque claro, si lo cuento otra vez me voy a repetir. Ahora voy a contar lo que aconteció desde que hice ese vídeo en adelante. Y es que en el momento de ese vídeo todavía no sabíamos lo que nos iba a pasar, y la verdad es que pensábamos que iba a ser mucho más leve la cosa, pero al final se retorció hasta extremos insospechados, convirtiéndose prácticamente en una auténtica pesadilla. El festival ya había finalizado y nosotros estábamos en la casa, donde no sabíamos todavía lo que nos iba a ocurrir. Y al final ocurrió lo peor. El coche se lo tuvieron que llevar a un taller cercano, y el más próximo, así de una ciudad más próxima, digamos, estaba en Wurzburgo. Así que vino una grúa y se llevó el coche a Wurzburgo, dejándonos a nosotros con 24 bultos ahí que teníamos. Nos deshicimos de algunos los dejamos dentro del coche, pero básicamente lo que dejamos dentro del coche era la comida que llevábamos para todo el viaje, una caja con las zapatillas que llevaba yo de repuesto, pero todo lo demás lo quisimos tener con nosotros. Porque claro, pensábamos y confiábamos que el coche nos lo darían pronto, no iban a tardar demasiado. ¡Ay, ilusos! Tuvimos que hacer un par de noches más en ese hotel, pero ya no nos podíamos quedar allí, así que decidimos ir todos, los 4, a Wurzburgo. Ya para ir a Wurzburgo fue una pequeña odisea, porque tuvimos ya que pillar un taxi, primer taxi, con su consecuente coste económico y toda la historia que conlleva todo eso, cargar, el rollo de tener que desplazarte allí. Tuvimos que volver a reservar otro hotel y a partir de ahí tuvimos que cambiar todo el itinerario, porque ahí ya nos cayó todo en picado. Lo que era el Palacio de Versalles, las catacumbas de París, el Museo del Louvre, todo eso, perdimos las entradas, evidentemente. Pero como no nos llamaban del taller para decir qué avería tenía y cuánto iban a tardar en repararlo, pues al final fueron pasando los días y perdimos las entradas. Tuvimos muchísimos rollos hablando con la Mutua desde España. Había un intermediario alemán que era el más cafre de todos y era el que hacía que no nos entendiéramos bien. Y luego también el taller decían que estaban desbordados, que tenían mucho trabajo. El caso es que el coche estuvo allí paralizado un montón de días. Con ese taxi fuimos a Wurzburgo, hicimos noche allí y queríamos estar cerca de la ciudad donde estaba nuestro coche con esperanza de llevárnoslo. Y por cierto, en Wurzburgo me pillé estos 2 libros, estas 2 novelitas de ciencia ficción de Perry Rhodan, un personaje muy popular en Alemania. Perry Rhodan es una serie alemana de ciencia ficción creada en 1961 por K.H. Scher y Clark Dalton. La historia trata sobre Perry Rhodan, un astronauta estadounidense que en una misión a la Luna descubre una nave extraterrestre de la raza de los arcónidos. Con la ayuda de esta tecnología arcónida avanzada, Perry luchará por unificar la Tierra y evitar su destrucción. A lo largo de la serie se nos presentarán numerosas razas alienígenas y civilizaciones, cada una con su propia cultura y tecnología. En un momento de la trama, Perry se vuelve prácticamente inmortal, lo que le permite vivir durante milenios y asistir a numerosos cambios profundos en la galaxia. Entre las numerosas razas extraterrestres tenemos a los arcónidos, los springers, los blues, los halutenses, los posbis, los capins y muchísimas otras. Podría decirse que esta serie es el pulp alemán por excelencia, una space opera que cuenta con muchísimos seguidores especialmente en Alemania y Estados Unidos. Se llegó incluso a hacer una película basada en el universo de Perry Rhodan, titulada 4, 3, 2, 1, Morte, coproducción entre Italia, Alemania del Este y España de 1967, dirigida por Primo Zeglio y conocida internacionalmente como Mission Stardust, con Lang Jeffries en el papel de Perry. La serie se extendió durante 3.200 números y cuenta además con otra serie hermana llamada Atlan, cuyo protagonista es un arcónido amigo de Perry. Además, también sacaron audiolibros y figuras.
Me salieron totalmente gratis porque estos los pillé en una de estas cabinas donde la gente deja los libros y otra gente se los lleva. Te podías llevar lo que quisieras de allí y entre toda esa maravilla estaban estos dos de Perry Rhodan. Y por supuesto, yo siempre que estoy en Alemania ando buscando material de Bastei, una editorial que sacó muchísimo material de terror, ciencia ficción y similares. Y en este caso iba buscando cómics de Gespenstergeschichten, que son los equivalentes al alucine español. De hecho, tienen ilustraciones hechas por muchos artistas españoles, pero ya hablaremos de eso en otros programas porque es muy interesante y son cómics muy guapos que colecciono. Di la barrila bastante a mis colegas con material de Bastei. En cada sitio que estábamos estaba yo ahí en plan, ¿habrá algo de Bastei? A ver si encuentro algo del profesor Zamorra. Y entonces a partir de ahí el viaje se empezó a convertir en un viaje temático del profesor Zamorra. Ahora más adelante os cuento. Bueno, el caso es que ya en Wurzburgo no nos daban tampoco ninguna solución, el taller seguía sin dar señales de vida, nosotros tampoco podíamos estar allí en el hotel mucho más tiempo, habíamos pensado estar un día, mis colegas ya se tenían que ir porque Peter ya trabajaba a los 2 días siguientes y entonces todo se estaba convirtiendo en un caos. Así que nos propusieron que fuéramos a Berlín y estuviéramos allí con ellos el tiempo que hiciera falta. Lo que pasa es que tampoco pensábamos que iba a hacer falta tanto tiempo y que iban a tardar tanto. Los planes cambiaron totalmente, ellos se fueron en tren a Wurzburgo y nosotros tuvimos que alquilar un coche. Este fue nuestro primer coche de alquiler alemán, porque ahora os contaré la odisea de alquilar coches también. Y bueno, como no hay mal que por bien no venga, al final también nos vino bien, porque en el trayecto hacia Berlín, desde Wurzburgo, se me ocurrió decir, bueno, podíamos pasarnos por Leipzig, ya he estado en alguna ocasión, es una ciudad que me gusta mucho, ahí se celebra el famoso festival gótico por excelencia, Wave Gothic Treffen, que es muy, muy popular y muy reconocido, y me apetecía ir de tiendas de discos. No había tenido suficiente ya con todo el material que me había pillado en el Keep It True, sino que encima en Wurzburgo también cayó material muy interesante, descubrimos una tienda de discos muy chula, pero sobre todo cayeron cosas en CD, salí con una pila de CDs bastante considerable. Y la verdad es que cosas muy interesantes, que como digo, todo esto del material musical os hablaré de ello en el vídeo que haga Exprofeso del Keep It True y todo lo que es del tema de vinilos, CDs, etc. Y después de todo esto ya fuimos a Berlín. Los días fueron pasando allí y al final estuvimos en casa de nuestros colegas 8 días. Pero bueno, aprovechamos el tiempo, también fuimos a tiendas de discos allí. Por ejemplo, os voy a dejar por aquí una pequeña filmación de la tienda Dodo Records, que antes tenían material más interesante, sobre todo de metal, de cosas que me interesan a mí, pero últimamente está como un poco de capa caída, ha bajado un poco el nivel en metal, por lo menos, yo lo he notado. Y bueno, la tienda es una tienda que me gusta bastante, el metal está abajo, en un sótano, y lo tienen muy bien acondicionado y mola mucho, pero como digo, el nivel es un poquillo abajado. No hay ya tantas cosas de segunda mano, ni cosas de colección de las que busco yo, es todo material más nuevo, pero bueno, aún así cayeron algunos disquillos, también era inevitable, algo siempre cae. Y bueno, también estuvimos en otra tienda de segunda mano que hay en Berlín, pero esta no me acuerdo cómo se llama. Sé que tiene un cartel de Warlock, del Triumph and Agony, firmado por Doro y creo que varios integrantes de la banda, y allí también cayó material, como no. Y así en plan friki también estuvimos un día en la tienda Toy Box, en la que he estado ya más veces, pero esta vez la han cambiado de ubicación. Os voy a dejar por aquí un vídeo de todo lo que grabé en la Toy Box para que veáis un poco cómo es la tienda. Bueno, pues vamos a ir poniendo audio a este vídeo que hice de la tienda Toy Box en Berlín. Os voy a poner un poco en contexto de lo que es esta tienda, más o menos. Esta tienda, como veis, es una tienda friki que tiene juguetes, figuras, tiene juegos también, incluso tiene DVDs, cómics, tiene un poco de todo. Y hace años estaba bastante mejor porque tenía mucho material de importación de Japón, por ejemplo. En la actualidad, claro, somos muchos los frikis y supongo que en Alemania hay muchísima gente que va allí y ya hemos arrasado con todo el material guapo y al final las cosas de segunda mano pues no son tantas. Y en la actualidad la tienda ha cambiado de ubicación, se ha mudado a otro barrio y, como digo, tiene menos material del que tenía antes. Yo he estado muchísimas veces en Berlín y en esta tienda he comprado muchísimos cómics de la editorial Bastei,
de los de Gespesten, Geschichten. No sé si mi pronunciación es demasiado buena, pero bueno, algo así. Es una colección muy famosa de cómics que aquí en España se llamaron Alucine. Y bueno, de eso ya hablaré más adelante porque tengo que hablar largo y tendido, ya que estuve todo este viaje buscando material de Bastei y que al final lo encontré. Pero bueno, respecto a la tienda, pues como digo, ahí compraba yo este tipo de cómics que aunque están en alemán, pues bueno, a mí me molan mucho. Y como veis tiene un poquito de todo, tienen cómics, tiene mucha novela gráfica, ahí tenemos la sección Blu-rays y DVDs. No hay nada demasiado raro en el ámbito este de las películas, pero de figuras sí que hay algunas cositas interesantes. Tienen también mucho material de Disney. Y como veis por ahí tienen estatuas, ahí vemos motorratones de Marte, algo de Karate Kid. Lo vintage vuela. Y es que es un hecho, al final la gente colecciona mucho material vintage y por desgracia pues cada vez quedan menos piezas. Así que esta gente tienen que ir tirando de juguete más actual. Por ahí vemos de Batman, de Superman y cosas por el estilo. Pero lo que estamos viendo por ejemplo aquí, este tipo de figuras que suelen ser figuras de NECA, de Super 7 y similares, pues no es nada que no encontremos en tiendas de España. Por ejemplo, en la Mansión del Terror, aquí en Madrid, tienen mucho material de este tipo de figuras que veis aquí, por ejemplo, de monstruos de la Universal, Drácula, Frankenstein, el Hombre Lobo, vemos Super 7 por ahí, Reaction y algunos monstruos. Esta tienda se caracterizaba también por tener mucho kaiju y por desgracia ahora solo queda este poquito que veis aquí, que es prácticamente nada, algo que hemos visto anteriormente en las cajas de más arriba, pero kaiju moderno. Tampoco vamos a ver sofubis antiguos de Bullmark y cosas por el estilo, pero antes sí que tenían. Y no sé qué pasaría con todo ese material. Por ahí todavía quedan algunos monstruos, algunos model kits, vemos London After Midnight y cositas por el estilo, pero ya la vi un poco de capa caída. Pero bueno, por supuesto para la gente que coleccione nuevo material, por ejemplo ahí vemos una estatua de Thundercats, pues sí que van a encontrar cositas. Además el tío es muy majo, el que lleva la tienda, y los precios son bastante competitivos. Mira, aquí tenemos material kaiju, vemos a King Ghidorah, Moguera, Godzilla y similares. Algo de Harryhausen también. Y Ultraman creo que he visto por ahí, pero quedan ya muy poquitas cosas, por desgracia. Antes tenían un montón. De hecho, yo me llevé un sofubi chiquitito, uno de los pequeñitos, porque estaba caro, realmente. Vemos también material de Star Wars por ahí. Un Banta gigantesco, un Tautown. Yo tengo también material de Star Wars, nunca lo he comentado en el canal, pero... o sí, alguna vez creo que lo he comentado, pero no soy coleccionista ahí súper fuerte de estos de Star Wars, pero tengo mi coleccioncita interesante, tengo mi coleccioncita de Kenner y tal, está guay. Aquí tenemos cositas de Asterix, que yo de Asterix no estoy nada puesto, yo solo tengo un par de figuritas de Comics Spain, de las de PVC de toda la vida, de las que tuve de crío. Material franco-belga, estas figuras me molaron un montón, la rana, el erizo, debe ser de algo de allí, de Alemania. Los pitufos, por supuesto, no puede faltar PVC de los pitufos, tenían una vitrina entera. Material de Warner, vemos Popeye también, Disney, Félix el Gato, Perry Rodan por ahí de fondo, que eso me flipa a mí. Lo que pasa es que los libros no me compensaron mucho pillarlo. Aquí tenemos los Trobits, y ya veis que falta alguno porque algo pillé yo ahí de los Trobits. Tetsujin 28, Gaikin, este robot negro de ahí que es Tetsujin 28, fue el primer mecha que salió por el año 1963 y inauguró todo un género que a día de hoy es súper conocido. Aquí en España, por ejemplo, llegó Mazinger Z, lo que más pegó a finales de los 70s, 80s. Más material de Disney, Mickey Mouse, ese me gustaba especialmente. Y aquí algunas estatuas. Pero estatuas de estas que también venden en alguna tienda de España, las he visto y están chulas, pero son como rollo artístico, no sé, es como un rollo un poco extraño. Más material de Disney, Tintín. Yo a Tintín, por ejemplo, así como a Asterix, nunca le he dado demasiado.
No me desagrada, Tintín en su día me llegó a caer mal porque el personaje era un poco repelente, pero las aventuras de Tintín la verdad es que están guapas. Charlie Brown, Snoopy... Por cierto, estoy buscando la película Escapa Charlie Brown, no sé ni siquiera si se editó. Este muñeco rojo me llamó la atención, pero como tampoco sabía lo que era, pues no me lo pillé al final. Tenía cara como de pitufo. Más material japonés, Mazinger Kaiser, por ahí Transformers, Model Kids, cosas muy chulas, tenían algo de Voltron también. Y esto ha sido todo, os voy a dejar por ahí abajo la dirección por si queréis visitarla si pasáis por Berlín, que bueno, merece la pena. Por aquí tenemos el material que me pillé en la Toy Box. El DVD que veis atrás de Black Star, esto ya lo tenía de antes, pero lo quería poner aquí para que lo vierais, para que veáis a qué serie pertenece esta criaturilla. Estos muñequitos son los Trobits y pertenecen al lore de la serie Black Star. O sea, esa de ahí atrás, que es una serie de animación, una mezcla entre, digamos, Conan el Bárbaro, Flash Gordon, La Guerra de las Galaxias, tiene todos esos ingredientes. Es una space opera muy interesante y además es anterior a Masters del Universo. Esta serie es del año 1981, tiene mucha similitud con Motu. Por aquí tenemos este personajillo que me pillé de las figuras que saca la marca Galoof de Black Star. Este sería un Trobit. Los Trobits son una raza de enanitos, duendecillos de este estilo, que son los que ayudan a Black Star en sus periplos y en sus aventuras. Este personaje, Black Star, que es este de aquí, es un cosmonauta que en un viaje espacial atraviesa un agujero de gusano y termina en un planeta extraño, que es el planeta de estas criaturas, que se llama Sagar. Ese planeta está envuelto en una guerra con un señor de la guerra de estos malos malísimos, rollo Skeletor, y Black Star será el encargado de ayudar a los Trobits a ganar esa batalla. Este en concreto es el Trobit llamado Riff. Me costó 25 euros, o sea que baratos no son. Estos Trobits venían como complemento de las figuras, pero bueno, ahora no vamos a hablar de Black Star, aunque bueno, ya puestos os recomiendo la serie, que además es muy cortita, son solo 13 episodios. En Toy Box tenían toda la colección de Trobits al completo, incluido el más raro de todos, que es uno así orejón, que se llama Gossamir, pero valían 200 euros. No está mal si tenemos en cuenta que son unos cuantos y bueno, el precio salía una media, pues eso, más o menos de lo que me costó este. Pero bueno, quería tener uno y por lo menos me he quitado un poco la espinita de tener un Trobit. Tengo más figuras de Black Star, pero como digo, de eso hablaremos en otra ocasión. Y por otro lado tenemos este muñequito tan simpático que es un diablillo hecho de vinilo. Es de los años 60 y está fabricado en Alemania, concretamente en Leipzig. Es toda una rareza. Me gustó mucho y me lo acabé pillando. Además no me salió muy caro, creo que este me costó 13 euros o algo así. Voy a hacer un especial de diablillos de este estilo y le volveré a sacar. Así que bueno, esta fue mi cacería en la tienda Toy Box. Estos dos muñequitos. Y por supuesto, ya que estábamos en Berlín, no podíamos dejar la ocasión de visitar, aunque sea desde fuera para ver la fachada, el Teatro Metropol, que es donde se grabó la famosa película de Lamberto Bava, Demons. Ya creo que es la tercera o cuarta vez que estoy enfrente del Metropol. Por cierto, mis colegas Peter y Oliver me regalaron este contenedor de caramelos, que son como lacasitos, del Conde Drácula. Es una figura que me mola muchísimo. Cuando me la regalaron pegué un grito ahí de flipe y lo voy a dejar así con sus caramelitos dentro porque creo que es de 2021 esto, lo tienen desde hace 3 añitos ya y supongo que estarán medio caducados, pero bueno, el caso es que mola también tenerlos así. Estos días que estuve en Berlín también tuvimos la oportunidad de visitar un pequeño rastro que hacían por el barrio justamente donde vive Peter. Es un rastro vecinal de estos que ponen los vecinos puestecillos en la calle con su material. Y encontré alguna que otra cosa interesante. No había mucho, pero por lo menos un par de cositas me llevé.
Por un lado, este pack en DVD con 2 películas de Rankin y Bass, que son la de Rudolph, el cervatillo este de la nariz roja, y Frosty, que es el muñeco de nieve. Esto está que te cagas porque es material de Rankin y Bass, que como sabéis yo soy muy fan de estos directores, y sobre todo que es stop motion por parte de Rudolph, y la película de Frosty creo que es de animación. No la he visto todavía, pero esta creo que es de la de animación. Y lo mejor de todo es que me costó 1 euro. Por otro lado, este libro, que está dentro de una colección de libros de terror y fantasía, titulado Gespester. Este sería el libro más dedicado a las historias de fantasmas. Y aquí podemos ver en portada un cuadro de Horace Vernet, que es precisamente el de la balada de Lenore, que es un poema fantasmal muy popular en Alemania del autor August Burger. De la balada de Lenore hay mogollón de ilustraciones diferentes, pero esta concretamente es una de las que más me gustan. El libro en el interior trae relatos de fantasmas, historias clásicas del folclore, como por ejemplo del folclore japonés, entre otras muchas cosas interesantes. Eso sí, está en alemán, pero es que me costó 3 euros. Ya en casa de mis colegas el viaje se había ido totalmente al traste y tuvimos que cambiar todo el itinerario. Y ahí llegó un momento decisivo de todo el viaje y todo el planteamiento, porque ya nuestros colegas Peter y Oliver no podían tenernos más días en casa porque esperaban la visita de otros amigos. No nos podíamos imaginar que todo esto hubiera tardado tanto, que llevara tantísimo tiempo y que hubiera tan mala gestión por parte del intermediario alemán, sobre todo, que creo que de ahí vienen todos los malos entendidos. Y es que en ese momento ni siquiera sabíamos todavía la avería que tenía el coche. Lo único que sabíamos era que perdía agua y que el de la grúa había dado la posibilidad de que algún animalito había entrado dentro del motor y se lo había cargado todo, y por eso perdía el agua. Que efectivamente fue así, pero bueno, eso os lo voy a contar a continuación. Nos tocó cambiar todos los planes, y la mutua madrileña, nuestro seguro, nos daba una opción, que era llevarnos a nosotros en avión a Madrid. Pero claro, teníamos 20 y tantos bultos, y yo no paraba de comprar cosas, así que iban sumando y sumando. Y aquí llegó un momento súper tenso porque nos planteamos ya por primera vez deportar el coche. Y al final es lo que hicimos, como nadie nos daba ningún tipo de solución, decidimos deportar el coche y buscarnos nosotros la vida y alquilar varios coches para volver a Madrid haciendo nuestro trayecto y visitando todos los sitios que teníamos en principio en el itinerario. Que fue una ardua tarea, porque reservar otra vez todo, tuvimos que volver a sacar otra vez las entradas de Versalles, de las catacumbas de París, del Louvre, todo. Pero bueno, yo creo que mereció muchísimo la pena y además gracias a eso descubrimos sitios alucinantes. Y ahora a continuación os voy a relatar los malabares que tuvimos que hacer para el tema de los coches de alquiler, porque fue una auténtica pesadilla. En Berlín alquilamos ya el segundo coche alemán, porque ya os he comentado antes que habíamos alquilado uno de Wurzburgo a Berlín. En Berlín alquilamos el segundo. Y esto fue una locura absoluta porque el problema que teníamos era que no podíamos circular con un coche alemán, por ejemplo, dentro de Francia. Tú no puedes entrar con el coche alemán que no tiene ni la pegatina ni nada, además es de alquiler, dentro de Francia y dentro de París, por ejemplo, dentro de las grandes ciudades. Así que decidimos alquilar un coche alemán dirección a un parking que estaba en una ciudad llamada Saarbrücken. Te cagas. Saarbrücken está muy cerquita de la frontera con Francia. Y ahora haceos una idea de todo el follón que tuvimos. El plan era dejar el coche alemán en ese parque en Saarbrücken. Con el servicio público, en este caso el tren, desplazarnos hacia Melf, en Francia. En Melf alquilar un coche francés, con el coche francés volver de Melf a Saarbrücken al mismo parking y dejar todo el equipaje, porque ese es el problema, llevábamos un montón de equipaje. Y así lo hicimos, pero hubo una catástrofe muy gorda que casi hace que mi cabeza reviente por completo. Todo marchaba sobre ruedas, habíamos llegado bien al parking en Saarbrücken, habíamos cogido el tren exitosamente hacia Melf, habíamos hecho turismo en Melf. Ese día llevaba yo la cabeza como un bombo, así que estaba yo un poco así, pero resulta que cuando llegamos a la oficina de alquiler de coches en Melf,
El chico estuvo mirando por el ordenador y decía que no nos podía alquilar un coche puesto que no habíamos devuelto el anterior. Y entonces el sistema se había bloqueado y no dejaba continuar. No nos habíamos dado cuenta de un pequeño detalle. El coche alemán lo habíamos alquilado con la empresa Enterprise y el otro, el francés, con Alamo. Pero es que Alamo pertenece a Enterprise y todo forma parte del mismo sistema. Y ahí me empezó a entrar un mal rollo que te cagas. Fue el peor día del viaje con diferencia. Porque estábamos en Melt, Francia, sin nada, con una mochilita que llevábamos solo, nuestro coche con todo el equipaje, todos los discos, todo el material que me pillé, todo, las maletas, todo, estaba en aquel parking inhóspito de Saarbrücken, que era un parking de estos con varios niveles, así un poco laberíntico también. El tiempo pasaba y el tío no nos alquilaba el coche porque el sistema no le dejaba. Pero bueno, al final dimos con la solución y lo que hicimos fue alquilar el coche, yo lo puse a mi nombre y ya no hubo ningún tipo de problemas. Con el coche francés nos fuimos hasta el parking alemán donde estaba el coche alemán y había un hueco justo al lado y los aparcamos los dos al ladito. Cambiamos todo el equipaje del coche alemán al coche francés, pero luego teníamos que devolver el coche alemán. Así que cogimos el coche alemán, lo dejamos en el sitio donde lo teníamos que dejar y luego nos tuvimos que coger un tranvía para ir del sitio donde habíamos dejado el coche alemán, la oficina de alquiler y volver otra vez al parking donde ya teníamos nuestro coche francés. Fijaos qué caos y qué follones. En ese punto mi cabeza estaba ya a punto de estallar, pero bueno, al final tuve entereza y superamos la situación. Y ya con nuestro coche francés, con todo nuestro equipaje, continuamos nuestro viaje. Al final todas estas cosillas son aventuras y situaciones que se te plantean en el camino y la verdad es que te vienen bien para espabilarte un poco y no sé, en el momento lo pasas muy mal, porque yo lo pasé muy mal, sobre todo ese día de Melz, pero luego lo piensas a la larga y dices, ostras, mira, de aquí he sacado tal enseñanza o tal historia y te sirve, son cosas de aprendizaje, porque al final en esta vida estamos aquí para aprender, estamos en un constante y permanente aprendizaje y no van a pasar cosas buenas todo el tiempo, también tienes que estar preparado para cosas malas y saber enfrentarlas. Metz es una de las ciudades con mayor patrimonio arquitectónico medieval de Francia. Destaca sobre todo la Catedral de San Esteban, de estilo gótico, que es impresionante. Data de los siglos XIII al XVI. Sus vidrieras son las mayores del mundo. Está llena de gárgolas y las tallas del pórtico representan el juicio final. Además, la ciudad cuenta con el dragón Graouli, el terror de Metz, que habitaba las ruinas del anfiteatro romano y aterrorizaba a los ciudadanos. La leyenda nos cuenta que San Clemente, el primer obispo de Metz, venció al dragón, expulsándolo de la ciudad y sumergiéndole en el río Seille. Por supuesto, todas estas leyendas vienen dadas desde el prisma del cristianismo. Graouli representaría el paganismo. Antes de que se me olvide, en Saarbrücken, el último momento que estuvimos allí, de lo último que pisamos en Alemania, justo al final, en la estación de tren, de repente en una tienda me encuentro con material de Bastei, de John Sinclair y del maldito profesor Zamorra. Por supuesto, me lo pillé. Me quedé alucinado porque tenían un cacharro de estos, un expositor, con todo material de Bastei. Todavía a día de hoy se sigue leyendo el profesor Zamorra. No sé cuántos años tiene esto, pero yo calculo que sus 50 sí que los tiene fácilmente. Además, el profesor Zamorra fue de lo primero que sacaron los de Bastei. Esto, como veis aquí, tiene pinta de haber sido hecho con una inteligencia artificial. Las portadas sí que es verdad que ya no están hechas por ilustradores tan guapos como las hacían en el pasado, años anteriores, pero bueno, el milagro es que se mantengan y sigan sacando números a día de hoy. De hecho, este es el número 1303. Y también cayó este Gespester Krimi, que es otra serie diferente. Así que en el último momento me fui súper satisfecho de haber encontrado material de Bastei y especialmente del profesor Zamorra. Que yo lo colecciono, tengo unos cuantos números, tengo algo así como 40 y tantos números o por ahí.
Con todo esto ya cogimos nuestro cochecito francés y rumbo a continuar nuestro itinerario. De cosas como por ejemplo las catacumbas de París ya os dejé un vídeo hace unos días que grabé todo y la verdad es que están muy guapas. Y evidentemente nosotros hicimos la ruta turística convencional, porque ya sabéis que hay otras rutas alternativas entrando por alcantarillas y sitios muy chungos y peligrosos, porque hay peligro de desprendimiento, de quedarte encerrado allí porque todo eso es un puñetero laberinto. Además, como te quedes sin comida, sin luz, sobre todo sin luz, estás perdido, porque allí no se ve nada. También visitamos alguna que otra tienda de discos y me pasé también por mi queridísima catedral de Notre Dame, que está toda llena de andamios porque ya sabéis que se quemó y ahora mismo están reformándola y la verdad es que está un poco ahí. Pero bueno, en una de las tiendecillas aledañas a Notre Dame me pillé este Quasimodo que veis por aquí, que además me recuerda mucho a Anthony Quinn en la película que hizo interpretando a Quasimodo. Estoy seguro que yo soy uno de los pocos locos que van a París y como souvenir se llevan a Quasimodo. Si tuviera que elegir entre castillos tipo película de terror, ruinosos y terroríficos, o entornos palaciegos del estilo Assisi Emperatriz con bellos jardines y puro lujo, sin duda me quedaría con los primeros. De hecho, en Alemania se emplean dos términos diferentes para identificarlos. Por un lado tenemos el término Burg, generalmente se traduce como castillo y se refiere a una fortaleza defensiva. Estas estructuras fueron construidas principalmente durante la Edad Media, aproximadamente entre los siglos IX al XV, para proteger a sus habitantes y la región circundante. Su principal propósito era la defensa contra ataques y asedios, por lo que suelen estar situados en posiciones estratégicas como colinas o montañas, para ofrecer una ventaja defensiva. Están equipados con elementos militares como murallas gruesas, torres de vigilancia, fosos y puertas fortificadas. Por otro lado tendríamos el término Schloss, que se traduce como palacio o mansión, y se refiere a una residencia señorial lujosa, que puede ser un palacio o una gran casa de campo. Estas estructuras no tienen una función defensiva, sino que están diseñadas para ser cómodas y representativas de la riqueza y el estatus social de sus propietarios. Fueron construidos principalmente durante la Edad Moderna, aproximadamente desde el Renacimiento en adelante, y suelen tener una arquitectura más elaborada y decorativa. Su diseño se centra en la estética y la comodidad, con jardines formales, grandes salones y decoraciones artísticas. Sin embargo, he de reconocer que el Palacio de Versalles me ha fascinado, además por muchas razones. Se encuentra ubicado en la ciudad de Versalles, a unos 20 kilómetros al suroeste de París. Es uno de los monumentos históricos más importantes y visitados de Francia, construido inicialmente como un pabellón de caza por el rey Luis XIII en el año 1623. Fue transformado y ampliado considerablemente por su hijo Luis XIV, quien lo convirtió en un símbolo de poder absoluto de la monarquía francesa. Durante este periodo se construyeron importantes elementos como la Galería de los Espejos, el Gran Trianón y las dos salas laterales, que enmarcan el patio de mármol. Los sucesores de Luis XIV continuaron embelleciendo y expandiendo el palacio. Luis XV encargó la construcción del Petit Trianon, mientras que Luis XVI y María Antonieta añadieron sus propios toques personales, incluyendo el Jameu de la Reine, una aldea rústica en los jardines. Destacan especialmente sus jardines repletos de estatuas de la mitología grecorromana, donde podemos encontrar dioses y personajes como Neptuno, Apolo, Ceres, Diana, Hércules, Mercurio, Pan, etc. En la cultura popular, aparte de series de televisión y películas, tenemos referencias a Versalles con el famoso manga Lady Oscar, La Rosa de Versalles, creado por Ryoko Ikeda. Y también desde Japón nos llega una banda de Visual Kei llamada Versailles.
En torno al palacio hay también varias leyendas fantasmales. Una de las más famosas es la del fantasma de María Antonieta, la última reina de Francia, antes de la Revolución Francesa. Según la leyenda, su espíritu todavía vaga por los jardines y los apartamentos del palacio. Otra de estas historias es el famoso incidente Moberly Jourdain. En 1901, dos académicas inglesas, Anne Moberly y Eleanor Jourdain, afirmaron haber experimentado un fenómeno sobrenatural mientras visitaban los jardines del Petit Trianon en Versalles. Mientras paseaban por los jardines, las dos mujeres relataron haber sentido una extraña sensación de opresión y haber visto figuras vestidas con ropas del siglo XVIII. Afirmaron haber visto a una mujer que creyeron era María Antonieta, dibujando en un bloc de notas. Describieron a otras personas que parecían estar fuera de lugar y tiempo, como jardineros con trajes antiguos y una atmósfera que parecía congelada en el pasado. Cuando regresaron al palacio y buscaron las áreas que habían visitado, descubrieron que esas partes no coincidían con la disposición actual de los jardines. Moberly y Jourdain publicaron un libro titulado An Adventure en 1911, donde narraron su experiencia, que generó mucho interés y debate sobre la posibilidad de que hubieran viajado en el tiempo o experimentado un fenómeno paranormal. Hay de hecho una película al respecto titulada Los fantasmas de la señorita Morrison, dirigida en 1981 por John Bruce. Otra leyenda menos conocida es la del hombre rojo de Versalles. Según la leyenda, un espíritu vestido de rojo ha sido visto en los jardines y los corredores del palacio. Se dice que este fantasma aparece antes de eventos importantes o trágicos, como una especie de presagio. Guardians of stone, watchful eyes, wings widespread in the night skies, ancient protectors of our gates. Los toros alados del Museo del Louvre son impresionantes esculturas monumentales procedentes de la antigua Mesopotamia. Se trata de los Lamassu, figuras míticas que combinan elementos de un toro, un león, un águila y un ser humano, representando guardianes protectores en las culturas asiria y babilónica. Los Lamassu tienen su origen en la antigua Asiria, una civilización que floreció en el norte de Mesopotamia, aproximadamente en el área del actual Irak. Estas esculturas servían como guardianes protectores generalmente situadas en las entradas de palacios y templos, para proteger contra fuerzas malignas. Se creía que combinaban la fuerza de un toro, la velocidad de un águila y la inteligencia de un ser humano. Se representaban habitualmente con cuerpos de toro o de león, alas de águila y una cabeza humana con una corona o un casco. Los detalles incluyen complejas tallas de cabello, alas y barbas rizadas, mostrando la gran habilidad artística de los escultores asirios. Los Lamassu del Louvre provienen del palacio del rey Sargón II, en Khorsabad, cerca de la actual ciudad de Mosul, en Irak. Estas esculturas fueron descubiertas en el siglo XIX durante excavaciones arqueológicas dirigidas por el arqueólogo francés Paul-Émile Botta y se encuentran en la colección de antigüedades orientales del Louvre. Gracias a estos cambios de última hora, en Francia también tuvimos la oportunidad de reservar una casa rural que realmente eran unas cuevas y molaban muchísimo, se llamaban troglos. Al ser la habitación en una cueva, ni que decir tiene que ese tipo de cosas a mí me flipan y no lo dudamos. Y la verdad es que estuvimos muy a gusto en Troglos. Ya posteriormente continuamos nuestro viaje y tuvimos que volver a hacer la misma operación. Cambiar el coche francés por un coche de alquiler español. Ese coche de alquiler español ya fue el que nos llevó hasta Madrid y allí lo dejamos en la estación de Chamartín. Más cositas que me pillé en todo este viaje que se me han olvidado comentar porque es que son tantas cosas que es que al final me hago un lío. Fueron, por ejemplo, este libro de leyendas de la Alsacia. Este me lo pillé en la ida, en uno de estos pueblecitos tan bonitos de la Alsacia. Y es, pues eso, historias de seres féricos, mitológicos, de toda esa región francesa tan bonita. El libro es un poco rollo David el Gnomo. Pero me pareció que tenía ilustraciones muy chulas y al final me lo acabé pillando. También pillé este libro gigantesco que es el libro extraordinario de los monstruos mitológicos, con unas ilustraciones que quitan el hipo, enseñándonos criaturas de todo el planeta. Me llamó la atención que hablan también de los Bunjibs, criaturas que ya mencioné yo en un vídeo. La verdad es que está muy guapo. Y en Zugarramurdi, que también os he dejado un vídeo de las cuevas y el Museo de la Brujería, también me pillé alguna que otra cosita. Por ejemplo,
esta bruja, que bueno, son las típicas brujas que podemos ver en cualquier sitio, pero no sé, me hacía especial ilusión pillarme una precisamente en Zugarramurdi, aunque fuera esta bruja estándar. Y también cayó este libro titulado Mitológica, el mundo de los gigantes, que son todo criaturas de la mitología vasca o navarra, como por ejemplo el Basajaun. También hay ojáncanos cántabros, entre otros muchos gigantes. Y no podemos olvidar esta bruja que me pillé en la Alsacia. Esta ya os la enseñé en mi anterior vídeo. Es tochísima. Uno de los momentos más chulos del viaje ha sido sin duda para mí el momento en el que visitamos la ermita de San Pantaleón. Y la verdad es que es un sitio que a mí me transmitió mucho poder y una energía muy buena. El sitio como que me llamaba. Cuando llegamos allí estaba lloviendo, estaba todo gris, había unos nubarrones alucinantes y de hecho dejamos el coche en la iglesia que hay abajo, hay una pequeña iglesia, porque no sabíamos bien si se podía subir con el coche directamente hasta la ermita, que está en lo alto de la peña. Y como no se veía nada, estaba diluviando de una manera muy bestia y el camino encima era como de piedrecillas, pues decidimos dejar el coche allí. Nos podíamos haber ido perfectamente, porque de hecho estuvimos a punto de hacerlo, pero algo me llamó y me dijo, tienes que ir, tienes que ver lo que hay ahí arriba porque te vas a llevar una sorpresa. Como así fue. Fue alucinante, os lo digo en serio totalmente. Algo que es que no se puede explicar con palabras lo que yo sentí en ese momento, que era como que me llamaban. Noté hasta voces en la cabeza como diciendo, no te vayas sin ver esto. Teníamos pensado volver en otra ocasión, pero como llovía tanto y se estaba tan mal así, pues... Pero bueno, fue dejar el coche allí, subir a pata andando hacia arriba, hacia la peña, no sabíamos ni el trayecto que era, ni si era ese trayecto siquiera, porque tampoco está muy bien señalizado. Pero al final llegamos a lo alto y justo cuando llegamos paró de llover, fue muy curioso esto, y salió el arco iris. Fue un momento mágico. Os lo dejo por aquí en un vídeo pequeñito que he hecho, porque ya veréis que el sitio, el entorno y todo lo que vivimos allí merece mucho la pena visitarlo y la verdad es que estuvimos muy a gusto allí arriba. Esta misteriosa ermita se alza sobre una elevación rocosa en el pequeño pueblo de San Pantaleón de Losa, perteneciente a la provincia de Burgos. Está compuesta por dos naves, una románica y otra gótica, y destaca especialmente la figura de lo que algunos han denominado como un atlante, que a modo de cariátide sostiene la construcción. Generalmente se asocia a Sansón e incluso a Atlas. Su postura y expresión pueden ser vista como una metáfora del sacrificio o la carga espiritual. Resulta muy curioso de ver en una ermita dedicada al mártir San Pantaleón, al que podemos ver representado en diferentes tormentos, ya que este mártir fue perseguido por el emperador Diocleciano por profesar su fe, y sometido a todo tipo de tormentos, hasta que finalmente fue decapitado. Algunas de sus reliquias residen en la iglesia de San Pantaleón en Madrid. Cruel hand it could not defy, as it sank beneath the ocean side. Oh, Atlantis, lost beneath the waves, a kingdom of dreams, now a watery grave. Sorrows echo through the depths so wide, as the mighty city fades with the tide. And marble towers tall, echoes of laughter now silent tall. Lost treasures gleam in the ocean's bed, as tears of the sea mourn the kingdom dead. Oh, Atlantis, lost beneath the waves, a kingdom of dreams, now a watery grave. Sorrows echo through the depths so wide, as the mighty city fades with the tide. Of its former glory, but now it sleeps beneath the ocean's story. Memories linger in the ocean's embrace, as Atlantis vanishes without a trace. Oh, Atlantis, lost beneath the waves.
the mighty city fades with the tide. Atlantis lost beneath the waves, a kingdom of dreams, now a watery grave. Sorrows echo through the depths so wide as the mighty city fades with the tide. Gracias a todos estos cambios desafortunados, también tuvimos momentos muy buenos y muy divertidos, como el día en el que visitamos un pueblecillo medieval, donde había unas fiestecillas medievales, estaban preparando todo, y tuvimos, como no teníamos coche, que caminar 15 kilómetros entre campos de colza. La verdad es que hicimos todo el día, fue un día alucinante, lo pasamos súper bien, y con eso me quedo también, esas cosas que molan entre la gente que más quieres. Y como íbamos despacito, tampoco se nos hizo demasiado largo ni nos cansamos. También en Berlín aproveché para ir a un concierto con Peter. Resulta que tocaban los Marduk, y ya que estaba por allí, pues fuimos y la verdad es que nos lo pasamos bien. Marduk es una banda que no falla, casi siempre suenan bien, aunque sí que es verdad que tocaron poquito material de los primeros discos, pero bueno. Entre los teloneros me llamó especialmente la atención un grupo que no conocía de Holanda que se llaman Dodds Wens. Canta una chica que es además la batería y la verdad es que estuvo muy interesante el concierto. Marduk fue un absoluto campo de batalla, estaba petadísimo, además se lió bastante porque estos alemanes gigantescos, había uno detrás de mí que medía como 4 metros y se metió en el pogo y bueno, se lió una que te cagas. Pero bueno, aún así me lo pasé bastante bien a pesar de no haber tocado demasiados temas de los antiguos discos, que son los que más me gustan a mí.
Y bueno, con todo esto el viaje ya llega a su fin. Dejamos, como digo, el coche en la estación de Chamartín, después de haber descargado en nuestras cosas todo el material, y ya continuamos con nuestras historias. Ha estado bastante chulo todo este viaje, me ha gustado muchísimo, han sido 32 días súper intensos de no parar, he venido negro como un tizón porque yo enseguida cojo el color, hemos estado mucho al sol, hemos pillado nieve, hemos pillado lluvia, hemos pillado frío, pero también hemos pillado sol, calor extremo, un poquito de todo. Y sobre todo un montón de experiencias acumuladas que son las que realmente merecen la pena vivir en esta vida, que estamos 4 días y si no hacemos este tipo de cosas, pues ¿qué sentido tiene la vida también? Al final la vida no es solo friqueo y material, es también exploración, aventuras, viajes, amistad y un montón de cosas más, que se complementan con todo el rollo del friqueo, por supuesto. Y respecto al coche, el coche fue directamente a un taller de Kia y nos lo han dado hace apenas un par de días porque también han tardado bastante en buscar las piezas. Y al final tenía razón el tipo de la grúa alemán y los causantes de la avería fueron roedores. No se sabe exactamente qué tipo de roedores, pero probablemente ratas, se habla también de comadrejas o animalillos por el estilo. Lo que hicieron estos simpáticos animalitos que casi se cargan nuestro viaje fue entrar en el coche y destrozar todo lo que encontraron a su paso. En este caso fueron los manguitos de entrada y salida de la calefacción. Claro, así echábamos nosotros agua y en cuanto el motor se ponía en funcionamiento, la perdía automáticamente. Pero bueno, ya el coche está reparado, ya nos lo han dado, como digo, hace nada, hace apenas unos días, y ya la vida continúa con total normalidad. Ahora me pica y me saca los ojos. Y con esto finaliza nuestra odisea por Europa con este viaje tan accidentado, pero del que también hemos sacado muchas cosas buenas, porque con este tipo de viajes se aprenden muchísimas historias. Como siempre os digo, si os ha gustado este vídeo, no dudéis en dejadme un like, dadle a la campanita para que os avise de futuros vídeos y por supuesto suscribiros al canal si no lo estáis ya, porque a mí me ayudáis muchísimo a crecer y además es totalmente gratuito. Vuelvo a insistir en que este vídeo va a formar parte de este conjunto del viaje, del que hay ya subido varios vídeos, los que hice de las catacumbas de París, de las cuevas de Zugarramurdi y los 75 shorts, y el que tengo pendiente por hacer del viaje al Keep It True y todos los discos que allí me pillé, que ya veréis que son unos cuantos y hay cosas muy guapas. Sin más, me despido y nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Ayudas mucho al canal.